el verso número 1, vamos a leer una de las tantas historias. Ya hemos tratado varias historias bíblicas hermosas que a través de ellas nosotros todos obviamente aprendemos algo. Dice en el capítulo 8, verso 1 al 11, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Lo primero, mis hermanos, que podemos discernir o encontrar en este relato bíblico aquí es que los fariseos se acercaron al Señor para tratar de hacerlo caer en algo, para buscarle la caída, para colocarle la cascarita, para poder acusarlo y desprestigiarlo ante la opinión pública. Ahora, esto no era extraño, porque esa es una actitud, o era una actitud propia de los hipócritas y los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? La palabra fariseos proviene de un término hebreo que significa separado o separatista. Eran personas muy instruidas, eran personas que pertenecían a un estrato medio en aquella época, y además tenían gran influencia en la gente, en la población de aquel entonces. Los fariseos se caracterizaban por hacer siempre oposición a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Siempre se estaban oponiendo a lo que Él predicaba. Pero según el mismo Señor, según el mismo Jesucristo, ellos decían, pero no aplicaban. Es decir, eran hipócritas. Ellos ponían obras tan pesadas e imposibles de llevar en las cargas de los demás, que ellos mismos ni siquiera podían cargarlas, ni siquiera movían un dedo para ayudarlas a llevar. Por eso, desde aquel entonces se les llamaba hipócritas, y desde allí obviamente surgió la mala fama de los fariseos. Los fariseos tendían a creerse siempre mejores, superiores y más santos que todos los demás. Fueron conocidos, según la Biblia, como hombres de falsa moral e hipócritas. Esos eran, más o menos a rasgos cortos, los fariseos. Ellos, repito, frecuentemente se acercaban a Jesús, pero no con el ánimo de aprender de Él, no con el ánimo de ser enseñados o instruidos, sino con la única motivación, repito, de tenderle siempre una trampa al Señor, porque querían hacerlo caer, querían desprestigiarlo. Así que estos hipócritas, muy posiblemente, repito, puede ser posible que le hayan tendido una trampa a una mujer y la atrapan o le atraparon precisamente en el mismo acto de adulterio. Y la llevan al templo donde estaba el Señor enseñando el evangelio al pueblo.
Una gran multitud, dice, se encontraba allí con el Señor y ellos llegan y la colocan o la lanzan a esa mujer ahí en medio de esa multitud, en medio de esas personas que estaban allí recibiendo la enseñanza del Señor. Y le hacen sin ninguna clase de misericordia esta pregunta al Señor. Juan, vamos a estar en el capítulo 8 de Juan. Dice el verso 4, dice, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, en primer lugar, es verdad, ese era un pecado que según la ley de Moisés debía ser castigado con la muerte. Levítico capítulo 20, verso 10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así que el Señor y los fariseos pues estaban diciendo, estaban negando algo que estaba escrito en la ley. Ahora, pero si ustedes se pueden fijar una vez más aquí, estos fariseos hacen honor a su apelativo o a su título de hipócritas y falsos. ¿Por qué? Porque aunque hacen mención a la ley, no están cumpliendo la ley como la ley dice. Ellos solo están cumpliendo lo que la ley o que lo que a ellos les conviene respecto a esa ley. Porque como se pueden dar cuenta ustedes, mis hermanos, la ley exigía que tanto la adúltera como el adúltero debían morir los dos, no uno de los dos. Y aquí por ningún lado vemos al adúltero, solo vemos a la mujer que es llevada delante del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque el adúltero muy seguramente estaba entre esa multitud, entre esos hipócritas, o tal vez estaba por ahí escondido, no tuvo siquiera el valor de dar la cara. Pero, repito una vez más, no estaban cumpliendo la ley como estaba escrito en la ley de Moisés. Así que aunque estos fariseos decían cumplir la ley u obedecer la ley, no la estaban cumpliendo. Porque a esta clase de personas, mis hermanos, no les importa, no les interesa cumplir la ley. Ellos solo les importa fingir o figurar como mejores y más santos que los demás. A los fariseos no les importa la ley de Dios. A ellos no les interesa solamente, o les interesaba solamente poner en aprietos a Jesús. A ellos les interesaba solamente hacer caer a Jesús para desprestigiarlo ante la opinión pública. Así que el Señor Jesús dice: está bien, ustedes tienen la razón. La ley dice eso. La ley dice que el adúltero y la adúltera deben morir. Así que el Señor les avala o les autoriza para que cumplan la ley. Como quien dice: mátenla, mátenla. Ahora, fíjense lo siguiente. Fíjense la encrucijada en que el Señor se encontraba. En primer lugar, si el Señor decía mátenla, lo primero que iban a hacer es que lo iban a denunciar con la ley romana, porque la ley romana prohibía que los judíos asesinaran o condenaran a muerte a sus conciudadanos. Y en segundo lugar, si el Señor decía mátenla, ¿qué iban a hacer ellos? Pues sencillamente iban a enseñar o iban a proclamar que aquel que enseñaba la misericordia y el amor precisamente no estaba mostrando misericordia ni amor con esta mujer. Y por otra parte, si el Señor decía no la maten, también lo iban a acusar, porque lo iban a acusar de ser un hereje, porque estaba negando la ley de Moisés. O sea que ustedes se dan cuenta, mis hermanos, por ambos lados lo podían atrapar. El Señor se encontraba allí en una gran encrucijada, en un gran aprieto. ¿Qué hace el Señor ante esta encrucijada? Ahora, algo bien curioso, y es que estos fariseos ignoraban
o no tener el discernimiento suficiente para saber que estaban hablando precisamente con aquel que creó las leyes, aquel que dio las leyes. Están hablando con Dios mismo. Imagínense ustedes la insensatez de estos hipócritas. Se encontraban frente a aquel que había escrito la ley, el Señor Jesucristo. Así que el Señor, repito, ¿qué hace ante esta encrucijada? Verso 7 dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Ahora, ¿saben qué significa esto? Que el Señor en primera instancia parece que no les respondió nada, como que los quiso ignorar. ¿Saben por qué? Porque precisamente el Señor sabía perfectamente su doble intención y su hipocresía. Porque sabía que ellos realmente no amaban la ley. Ellos no eran celosos realmente de la ley. Ellos no amaban a nadie. Ellos no amaban a esa mujer ni amaban a nadie. A ellos lo único que les interesaba era ellos mismos y hacer caer a Jesús en algo grave. Así que esa actitud del Señor de querer ignorarlos solamente estaba demostrándoles lo indigno que eran ellos en ser escuchados en este asunto. Nos dice el texto además que el Señor se inclina y comienza a escribir algo en el suelo. Esta, mis hermanos, es la única ocasión en que encontramos una narración en que diga que el Señor Jesucristo escribió algo. Nunca más hemos encontrado en la Biblia un texto, un pasaje en el cual diga que Jesús escribió. Pero aquí en este texto encontramos que dice que el Señor se inclinó y escribía en el suelo. Ahora, ¿qué escribía el Señor? Mis hermanos, eso nadie lo sabe. La Biblia no enseña, la Biblia no explica qué escribía el Señor. Existen obviamente muchas teorías, muchas hipótesis de los teólogos, de los estudiosos de la Biblia, entre las cuales dice alguna que es posible que el Señor se inclinara a escribir los nombres de esos acusadores, tal vez recordando sus pecados también, tal vez recordando las deudas que tenían pendientes con Dios. Yo me inclino ante esa teoría, pero repito, la Biblia no dice explícitamente qué escribía el Señor Jesucristo en el suelo. Ahora, esa actitud del Señor, inicialmente, esa actitud de indiferencia, como de querer ignorarlos, pues obviamente molestaba a los fariseos. Y ellos dice que insistían en recibir del Señor una respuesta. Así que dice la Biblia que después de un rato el Señor se levanta y les responde de una manera que las cargas comienzan a invertirse. Ahora son los fariseos los que quedan cabizbajos. Ahora son los fariseos los que se van a sentir mal. Los que gritaban, mis hermanos, ahora callan. Y la que callaba, ahora habla. Los que se sentían libres de pecado, ahora se sienten sucios. Y la que se sentía sucia, va a salir de allí limpia. Mis hermanos, esto mismo sucede cuando tenemos un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, con el Señor de la vida. Cuando nos acercamos al Señor Jesús sintiéndonos limpios, vamos a salir sucios o sintiéndonos sucios. Pero cuando nos acercamos al Señor sintiéndonos sucios, vamos a salir completamente limpios y sanos. ¿Saben, mis hermanos, qué nos enseña esto? Que la voz del Señor, que la palabra de Dios tiene la capacidad y el poder de cambiar las cosas. Es la palabra de Dios, repito, la que tiene el poder de cambiar y transformar los corazones. Es la palabra de Dios la que puede cambiar las vidas. No es nuestra palabra. Mis hermanos, quiero hacer aquí una pregunta. ¿Cuál de estos actores somos nosotros? ¿Con cuál nos podemos relacionar? ¿Quién nos representa allí? ¿Somos acaso esos fariseos hipócritas que no muestran ninguna clase de misericordia por esa mujer? Porque se consideran demasiado buenos para otorgarle el perdón a esa mujer.
¿Somos acaso uno de esos de la multitud dispuestos a levantar la primera piedra para descargarla sin misericordia contra esa mujer? ¿Somos acaso uno de esos de la multitud enojadísimos con el pecado de otros, en lugar de enojarnos con nuestro propio pecado? En lugar de enojarnos cuando ofendemos a Dios con nuestros actos. ¿Somos acaso uno de esos de la multitud recriminando a Dios porque no le da duro al hermano o porque no le da duro a la hermana? ¿Somos acaso uno de esos de la multitud dispuestos no a lanzar tal vez piedras, pero sí tal vez chismes, murmuraciones, calumnias, juicio contra el hermano, que muchas veces llega a causar inclusive más daño que las mismas piedras lanzadas físicamente? ¿Somos acaso uno de esos de la multitud dispuestos a ayudarle a Dios a lanzar gente al infierno? Muchas veces, mis hermanos, actuamos como esa multitud. Es como si fuéramos provistos de un gran radar espiritual con capacidad de identificar hasta la más mínima falla en el hermano. Pero cuando, mis hermanos, volteamos ese radar, cuando lo direccionamos hacia nosotros, es como si la señal se fuera. No encontramos nada en nosotros, no vemos nada. Es una característica especial de los fariseos. Cuando miramos nuestro corazón, es como si padeciésemos de una miopía espiritual. No vemos ninguna falla, no vemos ningún error. Pero cuando miramos a los demás, vemos todo, las fallas, los errores y los pecados de los demás. ¿Somos acaso, mis hermanos, esa mujer que aunque digamos que no hemos caído en ese pecado, pero nuestro corazón, mis hermanos, es la raíz del mal? ¿O acaso se nos olvida que la Biblia dice que si hemos codiciado en algún momento en nuestro corazón a un hombre o una mujer que no es nuestro cónyuge, dice la Biblia que ya hemos pecado delante del Señor? ¿Se nos olvida acaso que la Biblia dice que si hemos sentido odio contra una persona, contra un hermano, es como si hubiésemos cometido homicidio delante de Dios? Imaginémonos, mis hermanos, por un momento ese episodio allí, esa multitud y esa mujer allí tendida en el piso, humillada, asustada y temerosa, porque muy seguramente sabía que iba a morir, que iba a ser apedreada. Imagínense usted, repito, esa escena, pensando que iba a ser apedreada por unos verdugos que tal vez eran igual o más pecadores que ella. Esa pobre mujer allí tendida y humillada, muchas veces, mis hermanos, nos llega a representar a cada uno de nosotros. Cuando llegamos a caer en una falta, en un pecado, y nos vemos rodeados de hermanos que tal vez en lugar de lanzar sus manos para ayudarnos a levantar, vemos sus manos cargadas de piedras para lanzarnos y para acabarnos de terminar. Pero también esa multitud muchas veces, mis hermanos, nos llega a representar a nosotros, cuando en lugar de extender nuestro pecado, nuestro perdón y nuestra misericordia y dar una segunda oportunidad al hermano, estamos, repito, dispuestos a acabar definitivamente con ellos. Cuando actuamos así, estamos demostrando que no hay amor en nuestro corazón. Estamos demostrando, mis hermanos, que no amamos al prójimo. Estamos demostrando que no amamos la ley de Dios. Estamos demostrando que solamente nos amamos a nosotros mismos. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 9 al 11 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mis hermanos,
cuando nosotros tratamos de encontrar en el hermano más pecado que en nosotros, es tan absurdo como lo siguiente. Imaginémonos que estamos enfermos, que padecemos una enfermedad grave o terminal. Y entonces salimos por las calles y tratamos de buscar a alguien más enfermo que nosotros. Y cuando encontramos o cuando localizamos a alguien más enfermo que nosotros, entonces ahí sentimos alivio, nos sentimos mejor, nos sentimos bien y nos vamos para la casa y contentos porque sabemos que encontramos a alguien más enfermo que nosotros. Fíjense lo absurdo, mis hermanos, en lugar de acercarnos al médico, solamente nos contentamos, repito, con saber que hay alguien más enfermo que nosotros. Amigo, no te preocupes por tratar de encontrar elefantes más grandes en la vida del hermano. Preocupémonos por nuestros propios elefantes, que la verdad son elefantes, sean grandes o pequeños, pero no dejan de ser elefantes. Quiero recordarles que el virus que corre por nuestra sangre a todos es el mismo virus para todos, y ese virus se llama pecado. Ahora, aunque las reacciones a ese virus pueden ser diferentes, es decir, yo puedo pecar en una cosa, yo puedo fallar en algo, pero el otro puede fallar en otra cosa. Pero todos, repito, todos estamos infectados con el mismo virus, todos estamos enfermos y todos necesitamos acercarnos al médico de médicos. No busquemos alivio ni consuelo para nuestro pecado en el pecado de otro, porque eso es, repito, absurdo. Bueno, así que el Señor, después de la insistencia de estos hipócritas, al final les responde. En el verso 7 dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, esto obviamente no les gusta a los fariseos. Ellos quieren otra cosa. Ellos quieren piedras, ellos quieren sangre, ellos quieren muerte. A muchos les gustaría en las congregaciones crear un ministerio nuevo, el ministerio de la lapidación. A ellos les gustaría que cada domingo, por ejemplo, aquí después del culto, aquí delante, pasásemos al frente todos los que en la semana han pecado y los cogiésemos a piedra y los acabásemos de una vez. Y así pues obviamente estarían contentos. Ellos no están contentos con que el que esté herido reconozca su pecado y se arrepienta, ¿no? Aunque ellos también están heridos. Lo que pasa es que ellos no quieren que se sepa o que se muestren sus heridas. Ahora, si miramos el texto, el Señor Jesús no niega ni ignora el pecado de esta mujer. Él no está haciendo a un lado la ley de Moisés. Él no está, repito, ignorando el pecado de esa mujer. Evidentemente, ese pecado, como vimos en la ley, merecía la pena de muerte. Evidentemente, esa mujer era culpable y merecía la pena de muerte. De hecho, Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De hecho, mis hermanos, todos nosotros merecemos la muerte. Todos, como esa mujer, todos merecemos la muerte porque somos pecadores. Así que el Señor aquí está avalando, está autorizando la ley de Moisés, solo que con un requisito. Él dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Como quien dice, a ver, comiencen, denle, están autorizados, háganle, comience a tirar la piedra. El que considere que no es igual de pecadora a esta mujer, el que considere que está totalmente limpio delante de Dios, háganle, mis hermanos. Si nosotros quisiésemos cumplir esto, ¿saben qué pasaría? Se formaría en todas las congregaciones algo así como la primera línea contra el SMAT. Una botada de piedra para ahí para acá,
Porque todos, repito, todos somos culpables delante de Dios. El que comience, dice, el que no tiene pecado. Comience el primero. Arroje la piedra el que esté libre de culpa. El que se considere limpio delante de Dios, comience a arrojar la primera piedra. Él no les dice que no lo hagan, ¿cierto? No dice, no lo hagan, no dice eso. Él les da luz verde para cumplir la ley de Moisés en la vida de esta mujer. Mis hermanos, pero fíjense lo siguiente, qué poder que tiene la palabra de Dios, qué poder que tiene la palabra del Señor, que fue capaz de redarguir, fue capaz de traer a memoria a esas personas, a esos fariseos sedientos de sangre y de venganza. La palabra de Dios aquí fue capaz de traer a memoria sus pecados, tanto así que dice lo siguiente en el verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, la palabra de Dios, mis hermanos, tiene ese poder de traer a nuestra vida arrepentimiento, de redarguir nuestra vida. Dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mis hermanos, tristemente tenemos que reconocer que todos llevamos por dentro tal vez un fariseíto. Vemos el pecado de los demás, el pecado que se ve, pero como el nuestro tal vez va por dentro, como el nuestro está escondidito, va camufladito, entonces ese no lo consideramos pecado. Ahora la pregunta es, ¿por cuáles pecados murió Cristo? ¿Por los pecados grandes? ¿Por los elefantes grandes? ¿O por todos? Mis hermanos, Cristo murió por todos los pecados. Sean elefantes grandes o pequeños, son pecado delante de Dios. Tienen el mismo valor delante de Dios y tienen la misma gravedad delante de Dios. Mi querido hermano, no levantemos la piedra contra el hermano. ¿Saben por qué? Porque esto solo se trata de tamaño. Es una cuestión de cuán grande es mi pecado comparado con el pecado del hermano. Aquello con lo que tal vez el hermano está pecando es lo mismo tal vez con lo que yo estoy pecando. La diferencia, mis hermanos, radica solamente en que tal vez somos más hábiles para esconder o para camuflar nuestro pecado, pero somos igualmente pecadores delante de Dios. Así que la Biblia dice, el que esté libre de pecado, comience a tirar la primera piedra. Pero también nos dice lo siguiente, que al oír esto, dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Por qué la Biblia o el Señor tal vez haría esta distinción? Los más viejos primero y después los más jóvenes. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, pienso que sus conciencias les mostró que entre más viejo esté uno, más misericordia ha tenido el Señor con nosotros, porque más hemos pecado. Y de esa manera nosotros también deberíamos extender nuestro perdón y nuestra misericordia a los más jóvenes. Los más viejos, repito, se sintieron más culpables porque han sido más perdonados. ¿Cuánto necesitamos que nuestra conciencia, mis hermanos, nos redarguya? Para que podamos reconocer que también estamos enfermos y que también necesitamos acudir al médico de médicos. Abandonemos, mis hermanos, esa piedra, soltemos esa piedra y corramos a los pies de Cristo junto con esa mujer para recibir también su perdón, su misericordia y su gracia. Como esa mujer, mis hermanos, todos los hombres también somos pecadores delante de Dios. No neguemos nuestro pecado, no escondamos nuestro pecado, no tratemos de ignorar nuestro pecado ni nuestra culpabilidad, porque eso, mis hermanos, no nos va a ayudar a nada.
Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis hermanos, el Señor Jesucristo, aquí al decir que tire la piedra quien esté libre de pecado, primeramente lo que está diciendo es que estos hombres no tenían ninguna autoridad moral para acusar a esta mujer. Y en segundo lugar está diciendo, ¿y a ustedes quién los nombró jueces? ¿Quién los nombró jueces de esta mujer? Así que todos terminan por irse y al final solo queda la mujer y el Señor, el único limpio delante de Dios, el único que tenía la autoridad para comenzar a lanzar las piedras, el único que estaba limpio delante de Dios para lanzar la primera piedra. Pero el Señor, teniendo toda la autoridad y todo el poder para tirar la primera piedra, no lo hace. Pero sí dice algo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mis hermanos, una vez más, el Señor aquí no está ignorando ni está minimizando el pecado de esa mujer. Él sabe perfectamente que es una pecadora. Él sabe perfectamente que merece la muerte. Pero lo que Él también sabe perfectamente es que todos sus acusadores también son igual de culpables como esta mujer. Y debieron estar ahí junto a esa mujer para que el único justo, el único limpio, pudiese comenzar a tirar la primera piedra. Pero el Señor no lo hace. El Señor la perdona. Así como también, mis hermanos, el Señor nos perdonó a nosotros. También nos perdonó a cada uno de nosotros. Hoy, mis hermanos, es día de misericordia. Hoy aún, mis hermanos, es día de gracia. Hoy aún es día de oportunidad. Busquemos al Señor, dice la Biblia, mientras pueda ser hallado. Miren, el apóstol Pablo nos comparte la intimidad de su propia lucha personal y nos revela sus propios esfuerzos para vivir de una manera que agrade a Dios. El mismo apóstol Pablo, mis hermanos, que no es cualquier cristiano, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Un hombre de Dios, un hombre de fe, un héroe de la fe. Él, repito, nos narra, nos cuenta sus propias intimidades respecto a su vida espiritual. Miren, Romanos capítulo 7, verso 24 dice, el apóstol Pablo, repito, el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mis hermanos, el apóstol Pablo, repito, él mismo es consciente de su imposibilidad de hacer siempre lo que es correcto delante de Dios. El punto aquí es que Pablo nos conduce a que nosotros debemos esforzarnos a crecer en la semejanza de Cristo. Más claramente nosotros aquí podemos darnos cuenta que fallamos constantemente en cumplir los estándares que Dios ha establecido para sus hijos. Fallamos constantemente, mis hermanos, todos fallamos constantemente, comenzando aquí desde el apóstol Pablo. Todos fallamos delante de Dios. Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. Este hecho, mis hermanos, nos obliga a mirar a Jesucristo y a mirar la fuerza que da en su Espíritu Santo para vivir la vida victoriosa que Dios quiere que vivamos para Él, cada uno de sus hijos. Mis hermanos, no nos preocupemos, no nos afanemos por el pecado de los demás. El día del juicio va a venir, no se preocupe, la ira de Dios va a llegar, pero hoy aún, mis hermanos, hoy es aún día de oportunidades, hoy es aún día de misericordia, es aún día de gracia.
La puerta del arca, mis hermanos, aún continúa abierta. Está abierta todavía. Escucha o escuchemos la voz del Señor, que constantemente nos dice, como le dijo a esta mujer: levántate, vete y no peques más. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que nos pongamos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos primeramente las gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, como hemos dicho, es el alimento que necesitamos como creyentes, como hijos de Dios. Tu palabra, Señor, nos alienta. Tu palabra nos fortalece. Pero también tu palabra, Señor, nos exhorta. Tu palabra nos advierte. Tu palabra nos avisa. Tu palabra, bendito Dios, es alimento, Señor, que nos permite cada día podernos levantar, que nos permite cada día, Señor, recibir esas sustancias, esas proteínas espirituales para poder seguir adelante por este valle de lágrimas. ¿Qué sería, Señor, sin tu palabra? ¿Qué sería, Señor, si tú te hubieses ido y no nos hubiese dejado tu santa palabra? Señor, gracias. Gracias, bendito Dios, porque cada día aprendemos de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por estos acontecimientos, por estas historias que han quedado plasmadas allí en tu palabra, Señor, y que a través de las cuales tú nos hablas, a través de las cuales tú nos adviertes, tú nos exhortas, y a través de las cuales todos podemos aprender. Padre Santo, hoy te queremos pedir, bendito Dios, que guarda, Señor, nuestra vida, que guarde nuestro corazón de tomar una actitud como estos fariseos. Guarda, Señor, nuestro corazón de poder anidar allí sentimientos de odio, de venganza, de envidia, de juicio. Permite, Padre Santo, que así como tu palabra allí pudo traer a conciencia de estos hombres sus pecados, así mismo hoy también tu palabra pueda traer a memoria, a conciencia nuestra, las veces que hemos ofendido a Dios, las veces que hemos estado tal vez ahí, listos a recibir la primera piedra, pero también tal vez las oportunidades y las ocasiones en que hemos estado con nuestra piedra en la mano, dispuestos a acabar con la vida del hermano o del prójimo. Señor, ayúdanos a tener un corazón cada día más y más semejante al tuyo. Llena nuestras vidas, Señor, de misericordia y de gracia. Demos, Señor, lugar a que el juicio, que el infierno, a que la ira de Dios solo provenga de ti, Señor, que eres el único limpio de pecado delante de Dios. Eres el único digno y limpio para poder arrojar la primera piedra. Bendito Dios. Mira nuestro corazón, Señor. Mira, Señor, de dónde tú nos has sacado, de dónde nos has rescatado. Muchos de nosotros tal vez hemos venido de situaciones difíciles, donde vivíamos una vida que desagradaba
o que defraudaba totalmente el corazón de Dios, donde vivíamos una vida como si Dios no existiera, donde éramos más que dignos de recibir la primera piedra. Pero tu gracia y tu misericordia, Señor, tuvieron piedad y compasión de cada uno de nosotros. Y cuando éramos o cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tu palabra dice que tú nos salvaste, que tú nos rescataste, que tú nos lavaste con tu sangre preciosa. Tú no tuviste en cuenta nuestros pecados, ni aún tienes en cuenta nuestro pecado y nuestra maldad, sino que tu gracia y tu misericordia sigue siendo extendida cada día a cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, gracias, gracias. No tenemos las palabras correctas, las palabras adecuadas para expresar nuestra gratitud, ni tal vez podemos dimensionar lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Porque aunque éramos dignos de muerte como esta mujer, tú un día nos dijiste: levántate y no peques más. Ayúdanos también, Padre Santo, a poder cumplir a poder cumplir tu palabra, Señor, de no seguir pecando más, de no seguir defraudándote más, de no seguir deshonrando, Señor, tu corazón con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestro carácter, con tantas cosas, bendito Dios, que te desagradan a ti. Recordemos que todos estamos contaminados. Ese virus que corre por nuestra sangre es el mismo para todos. Unos lo exteriorizamos de una manera, otros de otra. Pero igualmente te estamos ofendiendo continuamente, Señor. Igualmente, Señor, constantemente estamos siendo dignos de muerte. Pero tú continúas, Señor, extendiendo tu gracia, continúas extendiendo tu misericordia, continúas lanzando, Señor, tu mano para levantarnos del piso. Cada vez que caemos, cada vez que nos equivocamos, cada vez que salimos heridos, Señor, tú estás ahí dispuesto a vendar nuestras heridas, dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Dice tu palabra: tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué tanto, Señor, necesitamos tus misericordias cada día en nuestra vida? Tal vez no tenemos el carácter suficiente como lo hizo Pablo para confesar nuestra debilidad, para confesar que somos débiles, que constantemente, Señor, te ofendemos, pecamos contra ti, que tal vez en nuestro corazón está el deseo de hacer lo bueno, pero ese virus que está en mi sangre muchas veces me lleva a hacer lo malo delante de ti. ¿Cuánto, Señor, necesitamos tu gracia y tu misericordia? ¿Cuánto, Señor, necesitamos tu mano extendida cada día para levantarnos? ¿Cuánto, Señor, necesitamos tu misericordia en nuestra vida, Señor? Gracias, Señor, gracias. Una vez más, gracias, gracias. No tenemos, Señor, cómo pagarte, cómo devolver lo que tú nos has dado, Señor. Solo nuestro corazón, Señor, solo nuestra vida, Padre Santo. Toma nuestro corazón, toma nuestra vida, Señor, para tu servicio, que es lo único que tenemos, Señor, para ofrecerte. Nuestro corazón, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud, Señor.
Gracias, mi Rey, gracias.